Y hay muchas cosas que les voy a invitar a quienes nos acompañan hoy día a preguntar. Hoy día vamos a tratar de leer la mayor cantidad de preguntas que ustedes puedan tener. La conversación hoy día tiene que ver con la búsqueda de conocimiento en caminos paralelos y vamos a hablar especialmente de, de derrumbar prejuicios y mitos que tienen que ver con la terapia de vidas pasadas, que eres tú especialista. Voy a mencionar, por supuesto, todos tus seguidores ya lo saben, pero los míos no. Viviana es médico internista, fundadora de la Academia de Terapia Regresiva de Chile. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, tremenda importancia. Viviana enseña esto hace mucho tiempo y es muy interesante poder entenderlo y saber qué significa. Muchos de nosotros nos relacionamos con las regresiones y no necesariamente con la terapia de vidas pasadas. ¿Verdad, Vivi? Justamente, y ahí tú estás diciendo una diferencia fundamental, porque una cosa es hacer una regresión y otra cosa es hacer una regresión terapéutica, que es lo que hacemos en la terapia de vidas pasadas, justamente. Entonces la Viviana, regresión puede ser anecdótica y no servir. claro, y que sería interesante que pudiéramos conversar justamente de eso, porque cuando nosotros nos acercamos a esto, hablamos de las regresiones, y la verdad las cosas es que esto es una terapia, y lo que tú Justamente. enseñas y lo que tú haces hace muchos años atrás tiene que ver con una terapia. La terapia tiene que ver con la emoción, con nuestra propia Por vida. supuesto. Entonces, ¿qué es eso? ¿Nos cuentas un poquito para hacer la diferencia primera entre una regresión que tú dices como anecdótica versus una terapia que tiene que ver con terapia de vidas pasadas, TBP? Claro, claro. Justamente lo que hace la terapia de vida pasada es trabajar con el alma del paciente, al nivel del alma, ¿ya? Para sanar determinados conflictos, determinados síntomas y todo tipo de enfermedades, decisiones, inquietudes que podemos tener. Y como tal, es una terapia que está inscrita dentro de la psicología transpersonal, porque reconoce que el individuo con su conciencia está conectado no solo con otros individuos, sino con el universo entero. Entonces, que esta conciencia humana va mucho más allá de lo que consideramos el cerebro o el cuerpo físico, ¿ya? Mm. Y que no nos podemos poner límite ni de tiempo ni de espacio. Entonces, esa es digamos, el objetivo es ayudar al paciente en su proceso de sanación y ayudándolo sin ponernos límites. Y además reconociendo que el ser humano es un ser integral, que no somos el cuerpo físico, que no somos solo la mente, que no somos solo las emociones, sino que somos un ser compuesto de muchos niveles y que somos almas transitando esta experiencia. Viviana, Entonces, por eso es una terapia, pero si uno realiza una regresión sin tener claro cómo va a tratar a ese paciente, qué tipo de protocolo seguir, qué es lo que tenemos que buscar de acuerdo al motivo de consulta, qué vamos a mostrarle de su proceso a través de la sesión, no nos va a resultar algo terapéutico. Entonces va a correr el riesgo ese paciente de, en vez de quedar mucho mejor, quedar peor, porque es como hacer una intervención quirúrgica, abrir al paciente y cerrarlo o dejarlo abierto sin hacer ninguna intervención terapéutica. perfecto. Ok. Tú mencionaste algo que me llamó la atención y que yo desde mi ignorancia en esta materia te voy a preguntar. Nosotros hablamos hoy día, está muy de moda hablar de los traumas, ¿verdad? Sí, Y los traumas,
¿podrían estar presentes desde el momento desde la gestación, en el mundo uterino, digamos? Claro que sí. En realidad, el trauma puede estar en esta vida, en cualquier periodo de esta vida, adultez, juventud, infancia, en la vida intrauterina o en las vidas anteriores. Y ese trauma en realidad es una herida del alma. Y esa herida del alma atrapa parte de nuestra conciencia. Entonces, esa conciencia atrapada conserva el trauma en un eterno presente. Por lo tanto, no importa cuánto tiempo haya pasado, si ese trauma no se sanó, está activo y con cualquier estímulo, una canción, una película, el encuentro con una persona, una fecha de cumpleaños, etcétera, 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 un lugar, lo que ocurre es que esta conciencia atrapada, que es como una burbujita de memoria traumática, se abre y da síntomas. Entonces es como que dijéramos, esas experiencias son un presente eterno del alma. Mientras no se trabajen, siguen afectando, no importa el tiempo que haya pasado. Y claro, el periodo intrauterino es súper, súper importante, porque ahí hay dos almas, hay dos conciencias. Y el niño recibe todo lo de la madre, a menudo sin diferenciar lo que le pasa a la madre de lo que le pasa a él. Por ejemplo, si la mamá está sufriendo soledad o discriminación, rechazo, el niño siente que todo eso le está pasando a él. Por lo tanto, quedan completamente esas marcas traumáticas en el bebé en el útero. Tú acabas de decir un ejemplo bueno, que muchas mujeres desafortunadamente les toca en algún minuto de su embarazo, pasarlo mal mientras están embarazadas, claro, por la pérdida de su pareja, por las situaciones laborales, sea cual sea la situación. Pero podríamos hablar, por ejemplo, de una madre que está en proceso de gestación, que está con su bebecito en la panza, ¿no? Y que tiene un accidente, eso impacta en su emocionalidad, también impacta al bebé que está dentro. Por supuesto, porque eso también es un trauma. También es un trauma. Si ella se cae por una escalera, si la atropella un auto, si choca, siendo ella de conductora, todas esas experiencias tan extremas hacen que lo viva efectivamente como una herida del alma que tenga consecuencias, pero también el niño. Y el niño muchas veces no entiende lo que pasó. Para él es como un terremoto, pero no sabe qué pasó realmente. ¿Y es posible que active ese niño en la adultez, por ejemplo, miedos a conducir? Totalmente, sí, claro que sí. Mira, y eso podemos ir a trabajarlo, aunque tú mencionabas, y quiero ser súper enfática en eso, aunque esta experiencia haya ocurrido en el útero, nosotros podemos ir a trabajar esa experiencia. Por supuesto, porque el paciente retrocede a la vida intrauterina, especialmente si la causa de sus molestias actuales viene de esa etapa, fácilmente, incluso si no se lo pedimos como terapeutas, va a ir a ese periodo, porque el alma sabe que hay un origen importante ahí. Entonces va a ir al periodo fetal y va a revivir, a veces sin saber bien de qué se trata, de sentir que está en un espacio que puede ser acogedor, tibio, o puede ser al revés, un espacio frío, que lo rechaza, en fin, y un espacio a lo mejor en que estaba súper tranquilito, pero cuando vino el accidente, todo cambió, y ese cambio es muy desconcertante para el bebé. Incluso si la mamá, por ejemplo, perdió la conciencia, el niño puede hasta creer que en ese momento su mamá se murió. De manera que, por supuesto que
se puede ir a ese periodo y trabajarlo terapéuticamente, para que se separen las experiencias, para entender que la experiencia no es de él, es de la mamá, y él, claro, la vivió, pero no como el protagonista, sino como alguien que también fue afectado y que va a tener distintas repercusiones, las está teniendo en su vida presente, y eso se puede desprogramar. De ahí pueden salir también lo que llamamos mandatos, que son como creencias negativas que nos impactan. Por ejemplo, la vida es peligrosa. La existencia, Conducir mira, un auto me puede llevar a una catástrofe. Ese tipo de creencias que son tan marcadas porque fueron hechas en un momento de trauma que siguen actuales e incluso pueden pasar a otras vidas. mira, ahí te voy a hacer dos comentarios. Hay alguien que dentro de esta conversación menciona, bueno, yo nací en un periodo convulsionado de este país, en el año 72, mi mamá tuvo mucho miedo y yo soy una mujer tremendamente temerosa. Con relación a lo que tú nos acabas de contar, vivir con miedo no es agradable para nadie, ¿verdad? Claro, Vivir una experiencia del temor inminente en cualquier esquina o incluso dentro de tu casa no es algo bonito, ni, ni es algo que todos quisiéramos, ni nadie quisiera vivir. Por lo tanto, po- eh, podemos trabajarlo y eso es esperanzador. Las por crisis supuesto. angustiosas, eh, Crisis Viviana de está dando pánico, de angustia. sí, Sí, claro. Y lo que nosotros vemos muchas veces es que las crisis de pánico aparecen y no se sabe por qué, y parecen como inexplicables, como que no había ningún motivo en la vida de la persona para que de pronto debute con una crisis de pánico. Pero resulta que en la regresión encontramos que algo ocurrió ahí, como te decía antes, o se encontró con alguien, o un lugar, o una fecha, y entonces el alma inmediatamente acercó a la superficie la experiencia guardada. Y empieza a vivir todos los síntomas de lo que pasó hace muchísimo tiempo como si fueran actuales. Y en realidad eso es un llamado de atención del alma. Lo que está pidiendo es que la sanen. Lo que está pidiendo es háganme caso. Hay una historia aquí y esta historia por fin tiene que salir. qué bonito esto, Vivi, porque nosotros hemos hablado y lo hablamos en nuestra conversación anterior. Nosotros sabemos de regresiones y muchas veces y muchas personas preguntaron ¿para qué sirve ir a una vida pasada? Bueno, ya Claro, entendemos que hay dolores que pudieran venir desde vidas pasadas, pero hay dolores que pudieran venir incluso desde el vientre, ¿verdad? De experiencias que vinieron, claro, que vivió nuestra mamá y que están directamente relacionadas con nosotros y que se gatillan a partir, como tú decías, de cualquier shock emocional parecido al que se claro, vive, que vivimos en ese primer momento de gestación. claro, Yo voy a ser muy honesta y aquí voy a abrir mi corazón y mi vida. Yo esto te lo preguntaba especialmente porque, claro, en uno de mis embarazos tuve un accidente de tránsito y me llamaba mucho la atención eso, cómo se vive este bebé, este accidente de tránsito, donde hay una mamá que pelea porque no le hagan radiografía mientras está sangrando por todas partes o mientras estaba realmente complicado o evitando desmayarse para que no fueran a hacer algo que fuera a perjudicar al bebé. Así ese miedo es transmitido claro. más allá del periodo de gestación que exista. Claro, por supuesto, porque eso es vivido por el niño, es totalmente vivido y como porque es distinto que uno tuvo un accidente y sabe que a partir de ahí viene su pánico, pero si el accidente no está en su conciencia, no sabe, no lo vivió él, a menos que sepa estos mecanismos, puede encontrarse como inexplicable o como el miedo que relata esta persona que te acaba de contar, que ese miedo sin duda era de la mamá. Por supuesto que se pueden agregar en esta vida otras causas de ella, personales, pero claramente ella traía un miedo basal de la época en que vivió su mamá. Mm, mira, qué impresionante, ¿eh? También Mira, he visto pacientes con depresión, con diagnóstico de depresión inclusive endógena, o sea, sin causa,
que son las que más cuesta tratar, por supuesto, si no tienen causa, ¿no es cierto? Entonces, reciben mucha medicación, muchos tratamientos, pero he visto que muchas veces esa depresión no era de ellos, sino que era de la mamá, y que en el vientre vivieron la desesperanza, la tristeza, la creencia de que el mundo era hostil, que la vida no valía la pena, y todo eso, sin filtro, entra en el bebé. Viviana, dentro de toda esta semana que yo he estado difundiendo que nos íbamos a juntar y que para mí es una tremenda, es súper grato poder hablar contigo Sí, porque para mí también. muchas gracias. Hay cosas que para mí quisiera preguntarte. Hay una de las personas con las que estuve conversando cuando me preguntaban qué significa esto y me contaba una historia que ella había vivido en una regresión terapéutica. Estaba con un psicólogo hace muchos años atrás y en una regresión. Tenía esta regresión, iba a los periodos, ¿verdad? Ella era adolescente en ese minuto y me contaba que había ido a periodos de su vida, su niñez y eso. Y cuando llega al vientre, ¿verdad? Llega a ser un bebecito en gestación chiquitito, ni siquiera feto, hablemos Embrión. no sé, embrión. Ella hablaba de sentir dolor. ¿Es posible que hayan recuerdos de dolor físico en esas memorias? Sí, sí, claro que sí. Puede haber dolor físico. Y eso puede estar Ahí relacionado también con la experiencia. puede ser de la madre o puede ser del niño, o de ambos. Pero puede sentir dolor, Mm. sí. Y puede referir en esta historia que se va relatando posterior a eso el sentir este dolor. Ella decía que en este proceso esta psicóloga la llevó a esta regresión, a esta experiencia, hasta llegar al vientre, llega a ser, ¿verdad?, un feto y hasta hacer un embrión. Y en este tránsito entre el embrión y convertirse en embrión y un feto, ella decía o refería dolor, al punto de que sentía tanto dolor físico que la psicóloga determina salir de ese proceso. Nunca le dio una explicación a qué se debía y ella tampoco dijo, nunca entendí por qué sentía dolor físico cuando yo era ese bebé, si se supone que en ese momento no existía. Desafortunadamente nunca hubo una conversación con la mamá como para poder llegar a esto nos ocurrió mientras Claro, yo estaba claro. embarazada. Bueno, sacar a un paciente en medio del dolor, ya sea en la vida fetal o en la vida adulta o como niño, no es conveniente. De hecho, nosotros hacemos que vivan la experiencia completa, porque justamente por eso se producen los atrapamientos que yo te decía. Los atrapamientos, cuando uno vive una experiencia muy extrema que ya no tolera, lo que ocurre es que el alma se sale. Esto es mucho más en los bebés, incluidos los fetos, y porque el embrión y el feto no tiene el alma permanentemente unida. El alma a veces está afuera, a veces dentro. No entra en el feto hasta a veces 6 meses o más. Entonces, ¿qué ocurre? Que el alma, como mecanismo de defensa del niño, que es indefenso, se sale. En los niños también ocurre en la infancia. Frente a un abuso extremo, el alma se sale y vuelve, porque si no uno se moriría, pero no vuelve completa. Entonces queda este fragmento de alma atrapado en el tiempo. Eso es lo que yo llamo en el presente eterno. Queda atrapado con toda la experiencia. Lo que nosotros hacemos en la regresión es que la revivan entera y recuperen ese fragmento del alma y lo integren. Lo integren en su presente. ¿Por qué? Porque si a ella la sacaron en medio del dolor, no se reintegró esa parte ni se entendió tampoco si el dolor venía de la madre, si era de ella, si había, no sé, si se había enrollado en el cordón o si le habían hecho una punción amniótica a la mamá y no sabemos, no se supo. Entonces, como no se supo, el dolor sigue ahí. Y además de no saberse, no se entendió, que también es importante comprender lo que le pasó y probablemente de ahí venían creencias que no sé si se exploraron. Por eso nosotros hacemos que el paciente, por supuesto acompañado, viva la experiencia y finalmente la complete, porque esa experiencia no estaba completa y al completarla
podemos por fin cerrarla. Cerrarla, y es como que esa memoria traumática la convertimos en un recuerdo que ya no hace daño. La Y despojamos de la capacidad de hacer daño. Viviana, una pregunta básica. ¿Podríamos pensar, por ejemplo, en una persona que sufre de fibromialgia, por ejemplo? Esta persona que vivió esta experiencia, ¿verdad?, en el útero donde se hace esta regresión y se recuerdan este dolor. ¿Podríamos pensar que esta persona podría ser un cuadro de fibromialgia en su adultez, por ejemplo? Pues, Es perfectamente. posible. Sí, Mm, claro que sí. bien. Tú hablaste de fragmentación del alma. La terapia que tú Sí, haces tiene que ver con recuperar ese fragmento, volver a ese momento claro, donde se produce un dolor profundo, donde el alma se protege de alguna forma, se claro. fragmenta, y lo que tú haces, lo que la terapia que tú trabajas hace es ir a buscar ese momento para poder traerlo Sí, y sanarlo. sí. Eso es Sanarlo e fácil. integrarlo, porque esa energía atrapada es energía del alma que no está a disposición de nuestro paciente. No la tienen acá. Si Viviana, nosotros hay una pensamos pregunta, que perdón, todos tenemos fragmentación en realidad, pero puede ser pequeña fragmentación, porque ¿quién no ha vivido un momento extremo? Y ahí, claro, hay fragmentación, pero hay personas que es extrema esta fragmentación. En el caso normal, digamos, a través de muchas vidas tenemos multifragmentación y que son como pedacitos de trauma. Y eso lo deberíamos ir integrando gradualmente porque es energía álmica que necesitamos para la vida actual. ya lo entiendo, me queda mucho más claro. Viviana, hay una pregunta de Vero. Ella pregunta si es posible tratar la esquizofrenia con TBP. Mira, la esquizofrenia, al tratarse de una psicosis, no debería ser tratada con regresión sin autorización del psiquiatra y que esté Ya. medicado. Puede estar medicado y estar prácticamente normal, ¿no es cierto? No fuera de la realidad, como es cuando el paciente con esquizofrenia es una psicosis, está fuera de la realidad, ahí no conviene, porque uno lo confundiría más y podría peor. Pero si la persona está tratada y está compensada y está como cualquier persona normal, se puede. Por eso lo hacemos con autorización de su psiquiatra. Y es útil muchas veces. ¿Por qué? Porque ahí hay otro tema que a lo mejor sería motivo de otro live, porque a veces estos pacientes están tan fragmentados, porque casi todos tienen antecedentes de trauma, si no es en esta vida o en la fetal, puede ser en otras, están tan fragmentados que tienen energías intrusas en su campo vibratorio. Ya. Y esas energías intrusas pueden ser las causantes de sus alteraciones. Por eso es tan importante que primero lo autoricen. Oye, Vivi, y con relación a eso, como en todo lo que nosotros hacemos, acercarnos a personas que son idóneas en estas áreas es tremendamente importante. Yo siempre Claro, digo, es, es responsabilidad nuestra como buscadores buscar a la persona idónea para hacer este tipo de terapia y cualquier otra terapia. Desde el mundo de la mediunidad por yo supuesto. también siempre lo digo y Sí, le digo a las personas y a mis consultantes, si tú notas algo extraño cuando te vas a hacer una terapia de lo que sea, tómate tu cartera y ándate. Si hay algo que no te hace sentido, toma tu cartera y ándate. Y sobre todo, busca personas que son idóneas, profesionales, lo más posible, que hayan estudiado mucho antes de someterte a cualquier terapia que tenga que ver con tus emociones y con tu cuerpo físico. por supuesto. Es muy importante. Y el paciente puede y debe averiguar con quién se formó ese terapeuta, si realmente está autorizado para ejercer la terapia, si tiene la debida preparación como para que se pueda confiar en él. Es tan importante
y muchas veces en la desesperación, en el agobio, vamos y buscamos personas que de verdad tienen una experiencia tan mínima dentro de de esto que es tan íntimo, ¿verdad? Que es tan importante. Y también hay que transmitirle eso a las personas, la responsabilidad que significa yo me cuido, y cuando me cuido también busco personas idóneas en las Claro, diferentes áreas, y con un conocimiento que sea largo. Yo sé que tú eres es formadora importante. que tra- y que trabajas en formación hace mucho tiempo, y que partiste Sí. estudiando esto como cualquiera de nosotros podría dedicarse a ese estudio. Yo tengo una de mis amigas y compañeras y profesoras de la academia que está estudiando contigo. Ah, sí, claro que sí, claro que sí. Así es que ella está absolutamente enamorada de lo que estás haciendo y de cómo lo haces. Y, y hay algo en lo que ella se sonríe y me dice, Eva, tú y ella se parecen mucho porque por Dios que son exigentes. Yo soy muy exigente en la formación. Claro que Y que, sí, la formación que nosotros hacemos en la academia es de un año. De un año no significa que van a estar todo el año pegadas a nosotros, pero tienen que hacer una serie de clases que son virtuales y un mínimo de horas presenciales, digamos, prácticas, que las hacemos en un lugar fuera de Santiago, donde es inmersión total, dedicarnos a eso. Entonces, perdón, es se un cayó trabajo, esto. no te preocupes. Es un trabajo y tiene que ser experiencial, tiene que ser con la experiencia y tiene que ser con todos los temas, porque nosotros tratamos muchos temas. O sea, no es... Por eso hay personas que confunden esto con hipnosis. Y en realidad hipnosis es una forma de hacer regresión, pero no es la técnica. La técnica nuestra incluye un montón de manejo de temas como niño interior, eh, trabajo con los padres, ¿no es cierto? Cortes de lazos, poder personal, recuperación del alma, que es la base de la terapia, eh, abuso, todo. Entonces, tenemos que estar preparados para los diversos temas. Por supuesto, siempre los pacientes van a llegar con cosas nuevas, pero la base la tenemos que tener y tenemos que habernos entrenado en eso. Entonces, la recomendación es tal como tú dices, busquen personas serias, busquen la manera en que puedan estar seguras que ese terapeuta va a tener el cuidado y lo va a acompañar en su proceso de sanación. Mm. Viviana, eh, hay cosas hay varias personas que preguntan, ¿esto se puede trabajar con menores infantes? ¿Pueden someterse a este tipo de terapias? Mira, ¿Cuál, yo en cuál es la general edad que trabajo, tú consideras que podría ser una edad correcta para un trabajo de estas características? para mi gusto, es alrededor de los 14 años. Perfecto. Desde los 14, pero hay niños de 12 que ya son capaces de entender el proceso y realizarla. Por eso siempre hacemos entrevista previa. Y también hay algunos que pueden ser de 15 y todavía no comprender bien el proceso, así que hay que evaluar. Hay algunos terapeutas que trabajan con niños, pero yo personalmente no lo hago porque ellos están, por lo menos, bueno, ahí tú debes más o menos también tener una idea. Hay un proceso de encarnación, ¿no es cierto? Y entonces no es que los niños lleguen encarnados completos y traen memorias de vidas pasadas muchas veces, entonces puede ser confuso. Desde el mundo de la mediunidad yo hablo de la madurez. Yo no Madurez. Bueno, podría trabajar, de hecho no trabajo con niños producto de sus procesos de maduración. Los niños de 13, 14, 15 años son niños que estaban viviendo en el imaginario todavía muchas veces. Y claro, hacer un trabajo de mediunidad con ellos puede llevarlos a situaciones que no corresponden a su edad. Por eso en mis sesiones claro, nunca permito niños menores de 15 años. claro. En muy pocas ocasiones he permitido ese tipo de situaciones. Yo no recuerdo alguna donde lo haya permitido. Y derechamente, por ejemplo, en formación yo no trabajo con niños, trabajo con los papás para ayudarlos en este proceso que tiene que ver eh, con Cuando entender, presentan claro, esos, eh, eh, esas cualidades, claro. características, claro.
verdad que Bueno, yo también trabajo, muchas veces son episodios en la vida de un niño, o sea, nosotros podemos encontrar que hay episodios de mediunidad en la vida de un niño. En general, esos episodios de mediunidad están dados por shock emocionales, la muerte de un ser amado, la muerte de los abuelos, la muerte de un hermano. La muerte genera un movimiento tan importante en la emoción de los niños que ellos se empiezan a conectar y empiezan a percibir. Y es bien especial porque tú puedes probar lo que ellos dicen a partir de las conversaciones con ellos. Pero yo en general no trabajo con niños, trabajo con los papás, los niños que tienen esta experiencia. Justamente porque tiene que ver una madurez. Y tampoco jus- hago sesiones con niños, justamente por lo mismo, porque siento que tiene que haber claro, un respeto a esa madurez emocional. yo, por ejemplo, cuando alguien está muy atribulado por un niño, lo que hago es trabajar con la madre. Y en algunos casos puede ser con el padre cuando está muy conectado. Hay que pensar que la madre y el niño son una sola unidad durante 9 meses por lo menos. Entonces hay una conexión muy grande, de manera que las madres en general pueden, a través de ella, hacer el trabajo del niño. Y a veces cuando los padres están también, están muy, muy conectados con su hijo, también se puede a través del padre. Vivi, te hago una consulta que tiene relación, porque yo sé que tú haces un proceso de selección para tus alumnos. ¿Qué Sí. buscas en tus alumnos? ¿Qué buscas en ellos para poder decir si esta persona podría ser uno de mis estudiantes? Bueno, lo primero que busco es que tengan, no voy a decir vocación, pero tengan profundo interés en participar en el proceso de sanación de las personas. Entonces, que en el fondo pueden tener cualquier profesión, porque muchas personas en realidad primero eligen una profesión por motivos que son diferentes a lo que les pide su alma o a los que traen internamente como misión, porque los papás influyeron, porque influyeron los profesores, porque querían establecerse pronto, porque había que formar una familia y después van sintiendo que les habría gustado hacer otra cosa o que la dejaron pendiente porque no se pudo. Y entonces pueden ser profesionales o estudiantes eh, de, también tienen que ser mayores de 18 años por lo menos, y tener un nivel de educación superior. No importa que no tengan la profesión, pero estar estudiando, haber estudiado en alguna educación superior. Perfecto. Vivi, nosotros hablamos de tu academia. Bueno, academia me encanta. Tú sabes que yo también hablo de la academia y nosotros tenemos y hemos estado trabajando y estamos trabajando desde la Academia de Mediunidad Laica, ¿verdad? La palabra academia significa donde confluyen varios conocimientos. Em, ¿Verdad? Esta experiencia de la academia y de todo este trabajo que vienes haciendo durante muchísimo tiempo y que has trabajado con tus maestros, tú les llamas maestros a estas personas con las que trabajas. Sé que tienes un Sí. congreso y quiero hablar del congreso, quiero saber cómo participar, quién puede participar en ese congreso y que nos cuentes un poquitito cómo nace y para dónde vas y cuándo es y qué va a pasar y si nos cuentas un poquitito de eso, que seguramente con estas conversaciones hay mucha gente que se va a ver interesada o que le puede llamar la atención y a lo mejor si existe alguna posibilidad de participar dentro de ese congreso que vas a tener, yo sé que muy pronto. Claro que sí, claro que sí. En realidad es el sábado y domingo, 11 y 12 de noviembre. ¿Ya? Y pueden asistir quienes quieran. No está limitado ni a terapeutas ni a pacientes, sino que aquel que le interese el tema se puede inscribir. En mis redes aparece el link del formulario para inscribirse. Ahora, lo que ocurre es que nosotros, aparte de la academia, hace aproximadamente, a ver, la academia es de hace 18 años y hace 10 años tenemos una asociación de terapeutas especialistas en TBP. Y no, no significa que todos los terapeutas de mi escuela, de mi academia, estén en la asociación, pero sí aquellos que han buscado
agruparse y de alguna manera darle protección al terapeuta y al paciente. Y esta asociación es por segundo año que realiza un simposio internacional. Y de manera que invitamos a profesores de terapia regresiva o TBP, que es lo mismo, de diversos países y que van a dar sus charlas de diferentes temas relacionados con nuestra terapia. De manera que va a estar muy interesante porque hay de España, de Islas Canarias, de Argentina, de Brasil y los chilenos que también son especialistas y son varios de ellos profesores. Y dentro de este simposio, nosotros realizamos también una ceremonia de premiación, que es una distinción, que damos en nombre del doctor Ronald Schulz, que fue quien fue el precursor de la terapia regresiva en Chile, que fue con quien primero yo me hice regresión, y me interesé tanto que encontré mi camino, por fin. Entonces, el doctor Ronald Schulz fue gran inspirador y él se murió sin haber concretado lo de la asociación. Entonces lo consideramos que fue muy inspirador para nosotros y por eso este es el tercer año que nosotros, el simposio se hace por segundo año, pero el premio se entrega por tercer año. Entonces, el primer año se lo entregamos al doctor Juan José López de España, que es especialista en TBP, es docente y también especialista en el tema de la muerte. Es muy interesante. A él se lo entregamos en el año 2021 y en el 2022 se lo entregamos al doctor Raymond Moody, que quizás más de alguno de ustedes lo conoce y que es la mayor autoridad mundial en vida después de la vida. A él se lo entregamos. Perfecto. Ahí hay una niña que dice que el doctor Schulz le hizo una regresión. Sí, hay muchas personas que recuerdan al doctor Schulz porque les hizo regresiones, efectivamente. Y este año el premio, la distinción es para el doctor José Luis Cabuli, que es maestro de maestros. Él fue quien me formó en Argentina. Actualmente él vive en España y es a él a quien vamos a entregar este año la distinción, porque él ha formado no solo muchos terapeutas, más de 700, sino que ha formado a gran parte de los maestros que imparten ahora formación. Así que va a estar muy entretenido. Tú vas a estar en estas charlas, ¿verdad? Tú vas a hacer una exposición. ¿De qué va a tratar? Yo no voy a, este año no tengo un tema yo, sino que voy a presidir la ceremonia para el doctor. Ahí voy a hablar, voy a contar de la historia y todo. Perfecto. Bien. Sí. ¿Dónde podemos? Yo sé que tú diste tu Instagram, doctora-centeno, ¿verdad? Sí. Y también pueden entrar a la página Ashtevip, ACHTEB, Asociación Chilena de Terapeutas en Vida Pasada. Ashtevip.org. Yo lo puedo mandar después para que tú lo pongas en tu Instagram. ¿Ya? Porque ahí pueden entrar, y también en mi página web, que es Terapia del Alma. terapiadelalma.org. Terapia del Alma. Así que te voy a mandar todo eso. Y entran directo al formulario, pero de todas maneras el día viernes yo voy a mandarte el link para que puedan entrar directo. Perfecto. Esta es una bonita forma de aprender, de entender y de asesorarnos de alguna forma, ¿verdad? En esto, para quienes empiecen esta búsqueda de decir, pucha, ¿sabes qué? He buscado tanto, he recorrido tanto, tal vez esto me puede ayudar para esas
experiencias que no tengo cómo explicar y que salen y que emanan de mí y que no tengo cómo explicarlas racionalmente. A lo mejor es un trabajo que puede invitar a muchos a hacerse cariño, para conocerse y para reconocerse en los procesos de vida. Sí, yo quería contarte que también, tú me hablaste de las alumnas que han llegado, pero ¿Sí? también muchos pacientes de regresión que te conocen, que han hecho el curso contigo o que se han hecho sesiones contigo y han ido a hacer trabajo con regresión. Me alegra mucho. A mí Para mí también. siempre es un gusto, Viviana, conversar contigo, porque no solamente es un tema que está muy manoseado y que está tristemente muchas veces mal usado, ¿verdad? Sí, La terapia regresiva es una terapia. La terapia regresiva hay que estudiarla. Hay que estudiarlo con gente idónea, como todas las cosas. Nosotros tenemos que estudiar con personas que tienen mucho conocimiento del área y que han estudiado. Entonces, cuando buscamos una terapia de algún tipo, tenemos que buscar y no solamente exponernos a lo primero que viene. Y trabajar con personas del nivel de Viviana Centeno y aprender de ellos también es tremendamente positivo porque no empezó hace un año ni empezó hace dos. Ella empezó viviendo la terapia regresiva y luego de eso se entera, se entusiasma y busca y llega donde estos profesores que al final la forman y hoy día tenemos esta mujer maravillosa hablando de esto para nosotros y con nosotros. Así que yo estoy profundamente agradecida, Viviana, con relación a estas conversaciones que siempre aportan mucho. Lamento profundamente que no hayamos podido hacerlo desde mi Instagram. Algo le pasa a mi computador, o sea, a mi celular, no tengo idea qué es, lo lamento en el alma y espero que todos quienes estaban antes pudieran haber ingresado acá, no sé si todos, pero ojalá pudiera ser que eso fuera así. Eh, a mí habían preguntas que tú me respondiste, pero que quiero repasar un poquito. ¿Todos podemos ser, todos podemos vivir esto? Siempre y cuando no estemos en un tratamiento psiquiátrico profundo y si es así con autorización psiquiátrica. sí. Los jóvenes podrían, los niños no, pero sí se podría trabajar con los padres, ¿verdad? Sí, claro. Y, Con los y padres perfectamente. perfecto. Y como, o alguna de estas cosas que nosotros conversamos aquí, es posible trabajar incluso lo que vivimos en el útero, en nuestro periodo de gestación. Muchas veces, a lo mejor ni siquiera es necesario ir a una vida anterior, sino que a esta Justamente. vida para entender eh, qué está pasando o por qué hay situaciones que nos afectan o que nos hacen daño. Claro, claro que sí, porque justamente cuando yo te hablaba de que el alma se sale y después vuelve a entrar, pero quedan estos fragmentos atrapados, eso no está en la memoria, generalmente no está en nuestra memoria, y aunque hayan sido en esta vida, pueden estar bloqueados. Entonces, El ser humano eh, necesita este nivel, nosotros los seres humanos necesitamos bloquear muchas veces las porque es un experiencias de mecanismo de profundo dolor. defensa, Claro, nos no, permite no, seguir, nos permite seguir. Entonces podemos seguir, pero tarde o temprano algún síntoma, algún dolor, alguna enfermedad o en fin, cualquier tipo de conflicto puede volvernos al origen, porque es el origen de todo eso. perfecto. Viviana, querida, yo te agradezco infinito. Los invito a todos los que quieran. Va a estar el link en mi Instagram de todas maneras, en el mío y en el de la academia, para quienes quieran entrar a estas ponencias, a estas charlas, a estas conversaciones que van a ver, para poder aprender, entender y para que quienes busquen, busquen con responsabilidad, ¿verdad? Justamente, sí. Que creo yo es tremendamente importante. Yo siento que tú también estás en esa misión de invitar a los buscadores a, a buscar personas que sean idóneas para tratar. Sí, porque yo sé que en este momento se ha despertado mucho la conciencia, hay mucha necesidad de profundizar en estos temas, de conocerse espiritualmente, de experimentar la totalidad del ser, que no seamos
solo un cuerpo físico, solo la mente, tenemos que estar integrados. Entonces, hay una necesidad grande de las personas de conocerse a sí mismos. Incluso hay muchas personas que hacen el curso no para sanar a otros, sino para autosanación, porque a través del proceso también ellos tienen que hacer por lo menos 10 regresiones como paciente y 10 como terapeutas, supervisadas, y por lo tanto, incluso si es para solamente como autoconocimiento, es una oportunidad maravillosa. Perfecto. Viviana, un beso gigante, muchísimas gracias. De nuevo, lamento el percance profundamente, pero bueno, salimos adelante con Lo esto. importante es que se solucionó, así que no se preocupen. Yo feliz. No. Ya, un abrazo grande y seguimos. Yo Absolutamente. te mando los links, ¿ya? Yo espero los links y los dejo a todos invitados. Aprendan. Cuando uno está en una charla, aunque siempre va a haber algo que no sabemos y que vamos a poder aprender, así que todo el que busca siempre va a encontrar, y podemos encontrar cosas positivas en este mundo desde esta mirada que tiene la Vivi, la academia y esta asociación, ¿verdad? Así es que los invito y los dejo súper invitados a participar de ella, a entrar, van a estar los links, así es que disfruten de la experiencia. Vivi, un besito, mil gracias por esta conversación de nuevo. También un beso y un abrazo para ti y para tus colaboradores, con mucho cariño. Lo mismo para ti. Un abrazo. Gracias. Chao. Nos vemos entonces. Tú tienes que cerrar porque como estás tú, Sí. tú me invitaste al final, cierras tú. Un Chao. besote y un abrazo. Chao.